En el ámbito cultural y científico, la República Dominicana, por supuesto que sigue avanzando. Hemos tenido un colaborador que nos ha ayudado mucho en Acento, José Ramón Albaine Pons, que ha escrito unos artículos como colaborador habitual cada mes en Acento, que nos han animado a hacer una serie de programas sobre el tema de la cultura, la lectura y nuestro crecimiento científico y espiritual también. José Ramón Albaine Pons es doctor en ciencias biológicas con especialidad en fisiología animal y humana, con atención también en la fisiología de la conducta y la teoría evolutiva. José Ramón Albaine Pons es profesor emérito de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La primera vez invitamos a José Ramón para que conversara con nosotros sobre un artículo que publicamos el 23 de agosto pasado, titulado Leer, leer, leer. A partir de ese artículo decidimos que debíamos hacer una reflexión sobre la lectura y convocamos a diferentes autores, intelectuales, profesores y analistas a dialogar sobre estos temas. Queríamos tener en ese momento el diálogo con José Ramón, no fue posible, pero ahora sí lo vamos a tener y agradecemos muchísimo esa oportunidad. José Ramón, me gustaría reflexionar un poco sobre esos pasos que tú diste, que tú sugeriste, de cómo empoderar el sistema educativo de República Dominicana, especialmente en el universitario, para establecer mediante un currículum la costumbre de la lectura en los estudiantes. Bueno, gracias por tenerme aquí. Yo soy un asiduo de Acento, por supuesto. Y yo recuerdo que cuando ustedes comenzaron, un profesor muy querido por mí y que era de los que comenzaba con ustedes, sí, me dijo: José Ramón, pero no tenemos a nadie que escriba de ciencias y de cosas, ¿por qué tú no escribes con nosotros? Y yo le dije, bueno, sí, y comenzamos en aquel otro periódico, ¿recuerdas? Sí, en Clave. Sí. En Clave, y después, bueno, pues seguimos en Acento. Y he ido aprendiendo a escribir en el transcurso, por supuesto. Hace como quizás 3 años o 4 años. ¿Se puede decir el nombre de otro periódico? Sí, claro que sí, por supuesto. Salió un corto editorial en el Listín Diario, que creo que fue de un párrafo, que decía: joven graduado con excelentes, joven graduado sobresaliente de una de las universidades más prestigiosas del país, pierde una beca de posgrado por cometer 5 faltas ortográficas en como en la carta que él solicitaba. Sí. Y eso era todo lo que decía el editorial, no decía más nada. Yo recuerdo que yo guardé eso en mi computadora y me quedé buscando todos los periódicos a ver si se hacía referencia quién decía algo. Y nadie dijo nada, nadie. Hasta 2 semanas estuve chequeando todos los periódicos y la televisión y nadie dijo nada al respecto. Y a mí se me quedó esa idea, porque yo siempre he pensado que en las universidades la gente se gradúa sin leerse completo un libro, ni siquiera de su especialidad. Quizás en la época de hace 70 años, cuando decían que Balaguer daba clases, o el doctor Joaquín Balaguer daba clases y repetía con punto y coma lo que decía el libro, quizás en esa época la gente se leía el libro, sí, porque sabía que era lo que decía el profesor. Sí. Pero en mi experiencia como profesor, el estudiante lee en un libro lo que el profesor dice en clase. Si el profesor está hablando de este tema y de la materia mía, que es un libro de 2000 páginas, pues imagínate que cuánto puedo yo decir en una clase. Entonces los estudiantes leen, porque saben que eso es lo que va a salir en el examen, lo
de lo que el profesor habló. Y el resto, pues nadie lo lee ni a nadie le importa. Y eso es en los libros que hay que leerse obligatoriamente, porque son los libros de la carrera. Imagínate tú de otros libros. La masificación de las universidades, el exceso de asignaturas para hacer a la gente profesional, además del exceso de asignaturas para darle asignaturas a amigos para que tengan de qué vivir. De qué vivir. Porque, es verdad, todo eso es parte. Sí. Me trajo a mí la idea de que no somos un país que lee. Y claro, yo pensaba, somos 11 millones de habitantes. Somos un país grande. Sí. Porque 11 millones son 11 millones. Son 11 millones de personas. El que se saca un loto de 11 millones resuelve su vida. Y solamente tenemos una sola librería. Una sola. Sí. Aquí en la capital, que tiene una sucursal en Santiago. Yeah. Yo me imagino que en Puerto Plata, La Romana, ¿qué está leyendo la gente? ¿Qué se lee? Nada. Yeah. Y yo creo que la lectura, otro detalle, hace poco, relativamente poco, un año quizás, varias personas han escrito sobre la importancia de la lectura, especialmente nuestros escritores, sí, y la gente que tiene que ver con letras y eso, sí, con lo cual yo no tengo absolutamente nada que ver. Ya. Ahora incluso el Ministerio de Educación tiene un programa que se llama Dominicana Lee. Salió eso. Sí. Y las personas decían que hay que leer porque la lectura inspira, porque la lectura es como viajar y conocer otras cosas, que la lectura es saber qué pensaba la gente en otra época. Inclusive hubo alguien que yo leo siempre que dijo que la lectura era erótica. Erótica, sí, sí. Y yo me quedé pensando, no leemos nada. Y cuando tú ves la televisión dominicana y ves los programas dominicanos y lees los periódicos dominicanos, te das cuenta de que aquí nadie lee. Porque yo he visto programas de televisión que se anuncian diciendo que su transmisión se escucha en las ciudades de Nueva York, Miami, Madrid, Alemania, Francia, Suiza, y yo no sabía que Alemania, Francia y Suiza eran ciudades. Y eso está en la propaganda del canal. Sí. O sea que nadie en ese canal se está dando cuenta, sí, de lo que están diciendo. Sí. Y entonces yo dije, yo no puedo hacer un artículo hablando de lo bueno de la lectura. Ya. Yo tengo que hacer un artículo diciendo por qué hay que leer ya. Fíjate, gracias a ustedes que hicieron toda una semana de invitación de personas y una serie de gente comenzó a opinar y a decir de los libros y de la importancia de los libros. Algunos llegaron a decir que aquí se lee mucho, otros dijeron que aquí se publican muchos libros. Sí, sí, porque también publicamos editores, invitamos editores. Sí. Uno de los que vino fue tu primo, Fran Moya Pons. Eso vi. Don Manolito Mora Serrano, sí, el Premio Nacional de Literatura, que también estuvo aquí. Y yo pensaba, bueno, mi vida es la universidad. Inclusive he tenido discusiones con mis hijos, porque mis hijos dicen, papi, pero es que tú tienes que buscar un trabajo que te dé más dinero. Y yo les dije, si ustedes quieren otro papá, busquen otro, porque yo lo que soy es maestro. Y mi vida siempre ha sido la universidad, porque tuve muy buenos profesores. Y eso me hizo ver el mundo de otra manera. Y yo pensaba, ¿qué podemos hacer en la universidad? Tenemos 500,000 de dominicanos estudiando en las universidades. En las universidades, a nivel de educación superior, sí, pública y privada, principalmente en la universidad estatal, que es la universidad. Bueno, tiene el 50%. Que debe tener el 50% de los estudiantes universitarios. Y yo decía, eso quiere decir que en 5 años vamos a tener 500,000 de profesionales en la calle. Sí. Que nunca han leído un libro.
En 10 años... Y es posible, José Ramón. Pero déjame terminar. En 10 años vamos a tener 10 millones de profesionales dominicanos que no han leído un libro. Y de esos 10 millones saldrán los síndicos, los diputados, los senadores, hasta el presidente de la República puede salir de esos 10 millones. Hace 3 días escuché a don Miguel Guerrero en un programa. Ahora los programas de televisión se hacen como con un panel de políticos contrarios, porque no es de especialistas contrarios, sino de políticos contrarios. Y él decía que, bueno, dijo don Miguel, bueno, tenemos un problema con la educación, pero la educación es un problema para resolverse en 2 generaciones, en 3 generaciones. Claro, si uno toma en cuenta de kindergarten hasta que se gradúa. Pero bueno, a mí no me... Entonces serían 40 años o 60 años para resolver ese problema. Sí. Pero a mí me preocupan los que están hoy en la universidad. ¿Cómo hacemos para que esa gente lea? ¿Cómo es posible que alguien se pueda graduar de licenciado en historia y haga una tesis sobre, se vaya para afuera, estudie por allá afuera, haga una tesis sobre Trujillo, sobre Lili, sobre Moncácer, uno de esos personajes de la historia? Y uno le pregunta, ¿y te leíste al señor presidente de Asturias? No. ¿Y te leíste el otoño del patriarca? Sí, la silla del águila. No. ¿Te leíste yo el Supremo? No. Entonces, ¿qué sabes tú de lo que es un dictador? Porque ahí están los dictadores. ¿Te entiendes? Y te estoy hablando de algo muy específico. Que los ingenieros no leen nada, ni los arquitectos, ni los economistas menos. Yo recuerdo una vez... Porque el déficit de lectura es de literatura. De literatura. Es de lectura general, no de lo tuyo o de lo mío. Ellos pueden ser muy buenos en economía, pero un gran economista, que yo creo que debe ser el mejor economista del país, cuando se estaba desbaratando la Unión Soviética, le dijo a otra persona en un programa, bueno, la Unión Soviética se están separando los países, pero él es muy pro norteamericano. Pero nadie ha oído nunca que California se esté separando de los Estados Unidos. Y yo me quedé viendo, digo, pero ese señor no sabe nada de historia. No sabe nada de geografía, no tiene idea de lo que está diciendo. Y pasó. O alguien en el programa se lo dijo. Le dijo, bueno, no es lo mismo, son pueblos distintos, como lo suavizó. Lo suavizó un Pero poco. te está diciendo que no leen. Y la literatura es algo. Por ejemplo, yo ahora estoy leyendo un libro de ¿por qué yo leo literatura? Primero. Sí. Bueno, porque cuando yo estaba haciendo mi doctorado y tenía 10 días ahogado leyendo mi especialidad, y en un laboratorio lleno de ratas, o sea que yo olía a rata a 20 metros, tú creías que era un ratón que estaba pasando y era yo. Y entonces me hastiaba. Y encontré un puesto que decía librería cubana. Oh, digo yo, librería cubana, y entré. Y ahí tenían toda una serie de libros de literatura hechos en Cuba, baratísimos. Claro, la literatura que era permitida en Cuba. Ajá, sí. García Márquez. Sí. Alejo Carpentier. Sí, y entonces yo comencé a comprar esos libros para pasarme el domingo leyéndolos y sacarme de la cabeza el lío que yo tenía con mi tesis doctoral. Y comencé a leer y comencé a ver y comencé y ellos publicaban también muchos libros en español de autores de Europa Central. Y me encantó las novelas y los cuentos cortos de los polacos, por ejemplo. Leerlos en español, por supuesto. Y me quedé con eso. Y me he quedado que yo siempre estoy leyendo literatura. Bueno, la idea es que la literatura es un elemento complementario a la arquitectura, a la ingeniería, a la medicina, a la vida. A la vida. A la vida. Porque ahí hay muchas explicaciones y está también, obviamente, la creatividad, la ficción que se maneja en los temas conductuales del mundo. Los personajes. Porque hay algunos personajes que sobresalen.
Uno del que siempre se habla es del Quijote y de Sancho, como personajes de ficción que salen de la literatura y que parecieran reales, de carne y hueso. Mire, yo estaba leyendo hace poco un libro, una novela, sobre Inglaterra en el siglo 900. Y los vikingos venían y asaltaban los pueblos ingleses para llevarse esclavos. Y se los llevaban del lado oeste de Inglaterra para venderlos como esclavos en el lado este de Inglaterra. Y yo me quedaba pensando, y ahora que hay ese lío en Estados Unidos de que la esclavitud, o sea, la gente se piensa, tanto en Estados Unidos como aquí, que la única esclavitud que ha habido en el mundo, para tratar un tema de hoy, es la esclavitud de los africanos. De los africanos en América. Y en Europa también. Cuando la esclavitud es tan vieja casi como la humanidad. Como la humanidad. Y deberíamos, y cuando uno ve eso, uno dice, pero ven acá, está bien, está mal, todo está mal. Hubo países que la prohibieron, hubo países que no, se prohibió en tal época, pero no me lo pongan como algo nuevo. Entonces, vamos a hablar de ese tema. Yo sé que hay el tema de el último artículo en Acento, escrito por José Ramón Albaine Pons. En un momento retornamos para hablar de esa parte de la programación, de la programación de la lectura dentro del currículum universitario dominicano. En un momento retornamos. En esa reflexión que hiciste, José Ramón, de qué hacer para ayudar a que no haya 500.000 de dominicanos graduados como profesionales que no se hayan leído un libro de literatura. Tu propuesta en el artículo está muy sintetizada. Son creo que 9 o 10 pasos. Cómo sería el primero, el segundo, el tercer semestre o cuatrimestre. Y cómo sería, de acuerdo a una experiencia de un distinguido profesor norteamericano que estableció un método muy fuerte para enseñar a los estudiantes a leer. Yo pensé que yo no ganaba nada diciendo lo bueno que era. Bueno, yo lo que escribo es sobre ciencia. Yo escribo sobre evolución, escribo sobre el cerebro, que es mi especialidad, escribo sobre conducta. Y a veces he escrito sobre algunos libros de literatura. Y entonces yo pensaba, yo no puedo escribir un artículo diciendo lo bueno que es leer, porque ya gente que sabe más que yo de eso lo ha dicho muy bien. El problema está en cómo ponemos a la gente a leer. Entonces a mí se me ocurrió pensar, porque me pasó, como yo estudié en 2 países durante, ¿cuánto? 7 años. Bueno, 2 potencias, porque hay que decir que fue en Estados Unidos, y en la Unión Soviética. Y a mí siempre me daban inglés. Y a mí siempre me daban ruso. Y entonces yo decía, ¿y por qué aquí no se sigue dando español durante toda la carrera? Yo tuve te voy a hacer un cuento. Una vez hubo una huelga de esa que hacen los médicos. Y yo siempre daba mi clase y me iba para el salón de profesores de medicina de la UAS a tomarme un café y a descansar un poco en lo que llegaba mi otra hora de clase. Y los médicos estaban de huelga. Y que la huelga y que el aumento y qué sé yo. Yo dije, pero yo resuelvo la huelga en un día. Yo no soy médico. Y todos los profesores, amigos míos, pero médicos, se volvieron, ¿cómo tú lo resuelves? Y yo, bueno, yo le digo a cada médico que haga una carta manuscrita diciendo por qué él cree que se merece ese aumento de sueldo y cuánto él cree que debería ganar. Si la hace sin una falta de ortografía, yo le doy el aumento de sueldo. Y oye, me tuve que ir del salón. ¿Te tuviste que ir del salón? Y durar como 15 días sin volver. Sí, del pique que tenían conmigo. Porque me dijeron, entonces tú dices, digo yo, bueno, los médicos son famosos porque nadie entiende lo que escriben, pero yo quisiera saber si escriben así porque no saben escribir.
O si escriben así Son famosos. Sí, son famosos porque nadie entiende. Porque la gente no entiende, Sí. definitivamente. Hay que hacer una especialidad sí, para... y entonces yo recuerdo eso y después cuando yo volví a comenzar a visitar, me dijo uno, oye, pero tú tienes cosas en la cabeza que tú la dices sin pensar. Digo yo, pero es que señores, no saben escribir y son médicos. Sí. Claro, no porque hay médicos que han escrito muchos libros, sí es verdad, hay médicos que han escrito cuentos, hay médicos que... Por supuesto. Pero eso no son los médicos de la República Dominicana. Vayamos entonces al cronograma. Sí, entonces yo decía, bueno, ok, en el primer año que se siga haciendo lo que se hace, que se da lengua española, o sea, que es una metáfora, que es que el sujeto, que los verbos, que esto, que lo otro. Muy bien, primero y segundo semestre, igualito que como se hace ahora en todas nuestras universidades. Ahora, en el segundo año, o sea, tercer y cuarto, vamos a hablar de semestre, ¿verdad? Sí. Tercer y cuarto, que en tercero se den lecturas dominicanas clásicas y que en cuarto se den lecturas dominicanas contemporáneas. ¿Cómo se dan? Como se dan en todos los países del mundo. Un señor profesor, que es un escritor, viene, selecciona 4 libros, 3 libros, 2 libros y los lee junto a sus estudiantes durante ese semestre. Y los estudiantes tienen que hacer un informe de lectura y de discusión por escrito, manuscrito. Manuscrito. Claro, porque si no, tú sabes que tenemos unos negocios alrededor de las universidades que te hacen cualquier cosa en la computadora y tú la entregas como tuyo. Ya. Entonces, vamos a evitar ese, aunque hacen trampa, como quiera, pero... Ya. Tiene que ponerlo manuscrito. Sí. Y entonces dominicano. Entonces, en quinto y sexto, bueno, pues en quinto tenemos historia, vamos a decir ensayos, podemos poner ensayos sí. O novelas o cuentos latinoamericanos. Ya, bien. Clásicos. Y en quinto, ensayos, novelas, cuentos latinoamericanos contemporáneos. Y así seguimos. Eso es en primer año, segundo año, tercer año. En cuarto año, cogemos a España, que es nuestra lengua. En el primer semestre del cuarto año, literatura española clásica, y en el segundo semestre, literatura española contemporánea. Y entonces en el quinto año ya cogemos literatura universal. En el quinto semestre, sexto semestre, literatura universal. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, para escoger los profesores serían gente que sean escritores, que hayan ganado premios, primero que sean profesores de letras, porque hay muchos profesores de letras, aunque creo que el departamento de letras, graduando licenciado en letras, solamente hay en la UAS. Solamente la Universidad Autónoma. Los otros tienen departamentos de pedagogía, mención letras, no es, pudiera ser parecido, pero no es lo mismo. Entonces, esos profesores serviría gente que ha nuestros premios nacionales, servirían gente que ha ganado concursos de cuentos en Casa de Teatro, en Radio Santa María, aquí hay muchos. Donde hay actividad de promoción. Sí, y esa gente pudieran ser los profesores. El profesor dice, bueno, en mi curso, cada profesor de eso, como hizo Borges, como hizo... ¿Cuántos latinoamericanos tenemos que han ido a Estados Unidos a dar clases de literatura latinoamericana? Pedro Enrique Ureña fue el primero. Pedro fue el primero, pero Mario Vargas Llosa ha ido. Yo leí las novelas de Vargas Llosa, el libro de Vargas Llosa sobre las clases que él dio. Yo lo compré y lo tuve. Entonces, ¿qué hace esa gente? Que elige 3 libros, vamos a poner 3 porque ellos eligen 6, pero vamos a poner 3 porque estamos en República Dominicana. Entonces tú eliges tus 3 libros, yo elijo mis 3 libros, Pedro Pérez elige sus 3 libros, tienen que ser aprobados por el departamento, ¿verdad? Y solamente pueden durar 2 años. O sea, dentro de 2 años tú tienes que dar otros 3 libros. Para que no se quede una persona, como pasa en nuestras universidades, dando 3 libros 30 años, los mismos 3 libros. Los mismos 3 libros. En los cuales el profesor lo va a leer,
va a poner a los estudiantes a leer, le va a preguntar, ustedes se fijan qué es lo que está pasando, miren el contexto en la novela, miren el personaje principal, miren el secundario, miren la trama, miren la época, miren ese tipo de... Sí. Y entonces yo digo, ¿qué pasaría si hacemos eso? Bueno, que yo tengo mis 3 escritores con el profesor fulano, pero tú tienes otros 3 escritores Sí. con el profesor Perencejo. Y yo te digo, concho, y eso sería 2 horas a la semana. 2 horas semanal. Entonces tú me dices a mí, concho, esas 2 horas yo me duermo con ese hombre hablando de novelas y yo le digo, pero mira, el que yo tengo yo estoy leyendo una cosa que yo estoy asombrado. Entonces tú me vas a decir, préstamelo. Porque lo quiero, porque si tú estás tan asombrado, y quizás, Sí. Sí. va a haber profesores que hacen trampa, va a haber estudiantes que hacen trampa, eso Sí. es típico. Porque hay una magia, cuando tú lees un libro y descubres la esencia del libro y todo lo que contiene, se supone que tú quieres compartirlo, no guardarlo. Y lo dice, no, y entonces entre los estudiantes se va a decir, fulano de tal tiene 3, y ahí se van a inscribir en esa sección de ese profesor o en las varias secciones que tenga, ahí se van a inscribir los estudiantes. Porque en la UAS, por ejemplo, 5 profesores, tiene cada uno 5 sesiones, que da la misma asignatura, por ejemplo. Y los estudiantes escogen, Sí. no, yo la voy a dar con fulano, yo la voy a dar con Perencejo, yo la voy a dar Pero estamos partiendo del hecho de que los estudiantes no conocen la literatura y por tanto Claro. es como una caja, ¿verdad? Que está Claro. ahí tapada. Claro. Que, Por supuesto, algunos estudiantes sí la conocen, sí. porque hay un hijo tuyo, hay un hijo mío, hay un hijo Sí. de fulano, que en su casa hay libros. Sí. Pero yo hice un estudio una vez para el Banco Mundial y uno de los puntos que yo tenía era revisar los libros sobre los maestros, revisar los libros que había en las casas de los maestros. Y ni siquiera, maestros de básica, y ni siquiera tenían el libro de texto, ninguno. El libro de texto. Sí, que ellos enseñaban. Ya. Ellos lo tenían en la escuela, Pero en no, el escritorio, pero no en su casa. no en su casa. Y cuando creo que fue en el primer gobierno de Leonel Fernández que se comenzaron a regalar libros, que se hicieron libros y se le daba a los Sí. estudiantes, yo decía, esos libros hay que hacerlos bien hechos porque serán los únicos libros que habrá en esas casas. O sea, el libro de biología y el libro de química y el libro de lengua española y el libro de sociales van a ser los únicos libros que en esas casas van a existir como pequeña biblioteca. Ya. Porque son gente que no pueden gastar dinero en libros, por supuesto, que tienen otras necesidades. Quizás tengan una Biblia, si son gente religiosa. Sí. O sea que la pared que tenemos en contra es alta, por supuesto. Porque ahora tú me vas a decir, ¿y dónde vamos a conseguir los libros? Bueno, el Estado, yo a veces he pensado, ¿y por qué no cogemos un pedacito del 4% de educación y lo metemos en eso, en las universidades? Un pedacito. Es una posibilidad. Pero hay otra versión. Uno de los entrevistados me decía, la gente lee y lee mucho más de lo que uno se imagina. Están los casos de los dispositivos móviles, está el libro electrónico que se adquiere y se lee y no hay manejo de papel y Muy uno no barato, se da y cuenta. son baratos. Y son relativamente baratos. Está el audiolibro. Si usted no quiere leer, usted puede escuchar el libro como una opción también. Y puede ser un libro Sí, de lo que sea. científico, filosófico, de lo que sea. Autoayuda. Generalmente son libros de Sí. autoayuda. Bueno, pues son mucho más bestseller Sí, sí, que que cualquier cualquier otro. otro. Sí. Yo lo vi eso y yo creo que soy una persona muy optimista y que sabe poca geografía. Porque eso está muy bien en Canadá y en los Estados Unidos, y en Europa y en Australia. Pero yo todavía no he visto aquí a nadie que yo conozca escuchando un libro en el carro mientras va de viaje de Santiago a la capital. Que es cuando el audiolibro se usa. O sea, ellos lo colocan ahí en el radio del carro y entonces ellos van escuchando su libro en lo que van al trabajo. En los Estados Unidos hace mucho eso.
Pero yo creo que sí, que podemos conseguir libros. Los profesores saben cómo conseguir libros y bajarlos de la internet. Hay muchos libros que no se consiguen. El gobierno tendría que esforzarse un poquito en las bibliotecas, porque no es posible que no haya bibliotecas. Pero se consigue. El gobierno, por ejemplo, está distribuyendo 1 millón de dispositivos Sí, en donde puede ser que estén los libros de textos y puede haber algún otro libro, porque hay una memoria que tiene ese dispositivo que soporta muchísimo. Puede haber literatura dominicana, puede haber literatura latinoamericana, literatura universal, para que los estudiantes puedan leer. Lo único que necesitan de alguien que les oriente en esa lectura. Y yo creo que ese que orienta sabe buscar esos libros. Porque yo le digo muchachos, esos muchachos que están escribiendo y que escriben cuentos y que escriben novelas, ellos saben cómo buscar en internet material. Y saben dónde está publicado y saben cómo conseguir por $3 un libro en Amazon para bajarlo. Yo, casi anciano, al fin, prefiero el papel, por supuesto. Yo no soy, o sea, yo me canso. En computadora yo me he acostumbrado a leer artículos científicos. Pero la literatura yo la prefiero en papel. En papel. Sí, me da. Y tú subrayas y tú... No, sí, le pongo preguntas en el borde. Si es mío el libro. Si es mío el libro. Sí. Okay. Bien, vamos a hacer una pausa nuevamente en este diálogo con José Ramón Albaine Pons, intelectual, que nos ha ayudado a reflexionar sobre el tema de la lectura en la educación superior dominicana. Siempre se piensa, José Ramón, que es el Estado el que tiene la responsabilidad de impulsar por vía de los mecanismos con que cuenta. El Ministerio de Educación Superior, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el que debe empujar temas como la lectura. ¿En manos de quién está la responsabilidad? Porque a mí me parece que también la lectura se empuja, se impulsa, se estimula desde que el niño nace y están conviviendo y la niña con los padres y con sus madres. Si ven a los padres leer, pues van a tener la costumbre de leer. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos que esto se convierta en algo viral, como dicen ahora con las redes sociales? Bueno, si durante 5 años podemos sacar la mitad de esos 5 millones de profesionales con lecturas, sus hijos van a encontrar libros. Porque tú no puedes llevar libros a casa de alguien que nunca ha leído. Y tú recuerdas que hubo un presidente, creo que de Argentina, que le preguntaron que cuál era su escritor favorito y dijo que era Sócrates, que nunca escribió un libro. Y eso fue dice, no, yo siempre estoy leyendo a Sócrates. Y le dijo un periodista, pues Sócrates nunca escribió nada. Y eso fue un presidente de la República, de un país como Argentina, que mira, hay que ver lo que son las librerías en Buenos Aires. Eso es un espectáculo para ir a pasear, así como uno va a la Quinta Avenida de Nueva York a ver el escaparate de las tiendas, porque tú vas a ver los escaparates, de lo bonito, de lo agradable, de lo bien hecho. Así mismo se pasea uno en Buenos Aires solamente, con las librerías. Sí, solamente viendo las librerías. Sí. Y bueno, el Estado tiene que ver con que aquí haya librerías. De alguna manera hay que, bueno, ahora está todo tan caro, pero de alguna manera hay que quitar los impuestos a los libros, hay que buscar la manera de dar facilidades para que la gente pueda tener una librería, que cada universidad tenga su economato, con libros que traiga de fuera. Yo recuerdo, por ejemplo, a la biblioteca de INTEC, gracias a el profesor que estaba en INTEC en esa época, a José
José, que está en cultura en el Banco Central. Ajá, José Alcántara Almanzar. José Alcántara vivía recomendándole a la biblioteca y la biblioteca compraba textos de literatura y los libros, las novelas y las cosas. Y la biblioteca de Intex siempre tenía. No, y Lucero Arboleda. Y doña Lucero, sí, fue siempre muy dinámica. Lo ha sido, ¿eh? Y siempre compraban las últimas novelas y las latinoamericanas, bueno, lo que llegaba aquí, latinoamericanas y españolas y eso. Porque el otro problema que tenemos es la lengua. O sea, yo recuerdo que yo estudié inglés desde el primero de primaria hasta cuarto de bachillerato, y lo que me enseñaron fueron los días de la semana, Monday, Tuesday, a contar hasta 10 y el verbo to be. I am, you are. En cada curso me daban lo mismo. Y por supuesto no aprendí ningún inglés en los 12 años que tuve de escuela. De escuela. Sin embargo, en Europa yo me encontraba gente, en Alemania y en Suecia y en Finlandia y en Rusia, que hablaban español igual que tú y que yo. Y yo le preguntaba, ¿y dónde tú estudiaste español? Y dice, en la escuela, cogí español. Digo yo, pero yo cogí inglés y no, y no aprendí. Y no aprendí nada, no me enseñaron nada. O sea, sí, hay muchas cosas que hay que resolver. Ya. Hay muchas pero cosas. ya ese es un tema de metodología de la enseñanza. Sí, sí, pero tenemos fíjate que en inglés se publica mucho. Hay muchas novelas en inglés. Porque en inglés, inclusive, todo lo que Asia publica es en inglés que sale, primero. Sí. Cuando en inglés se vuelve un éxito, entonces lo traducen al español, a veces. Sí. Y a veces lo que más traducen, por ejemplo, son libros que tengan que ver con política, por supuesto. No, y el idioma común en Europa es el inglés. ¿Se entiende? Y en Asia también. Y yo recuerdo... ¿Los chinos se comunican en inglés con el mundo? El Acta Cínica, que es el journal de China, que tiene 70 años, cumplió ahora 70 años, es en inglés que se publica. Yeah. Yo recuerdo un finlandés que me dijo, cuéntame de tu país. Yo le estaba contando y me dijo, por allá hubo una revolución, y yo comencé a hablarle de la revolución y de Balaguer y de los americanos que se metían aquí, que opinaban en todo. Dice, pues bueno, si tú estás de acuerdo, vamos a cambiar de vecino. Déjame a mí con los americanos al lado y ven tú y coge los rusos. A los rusos. Sí, para que tú sepas lo que es un vecino. Y nosotros, al no dominar el inglés, porque uno de los problemas que tenemos es que no leemos inglés. Ese es ciertamente. ¿Entiendes? Y no hay que hablarlo, lo que hay es que leerlo. Entonces eso nos aleja mucho de una realidad literaria que está ocurriendo en el mundo entero. Bueno, los países bálticos, por hablar de Finlandia, leen de todo. Esa gente tiene un sistema de enseñanza que aprenden ruso con una facilidad impresionante. Todo. Mantienen sus idiomas particulares, cada uno, Latvia, Estonia, Finlandia. Óyeme una cosa. Tú vas a Helsinki y todas las semanas, todas las revistas que tú conoces, Newsweek, Times, la alemana, la revista que publica El País semanal, están en finlandés. En finlandés. Todas esas cosas. Y yo digo, están en inglés también, la venden en inglés, pero también están en finlandés. Yeah. Y digo yo, pero ¿cómo es posible? Sí. Dice, no, porque el Estado defiende la lengua. Yeah. Entonces, ¿tú crees que el Estado dominicano debía estimular a los editores, por ejemplo? Porque las librerías, para tener algo que presentar, deben de tener libros. Claro. Esos libros, ¿quiénes los hacen? Las editoriales. ¿Son libros importados o son libros que se pueden imprimir aquí? ¿Qué se hace con la literatura dominicana? ¿Esperar que editoriales extranjeras publiquen autores dominicanos? Mira, aquí no hay editoriales. Ya, eso no existe. Bueno, hay algunas pequeñitas. Quizás la de este muchacho. Letra gráfica. Cielo Naranja. Sí, Cielo Naranja de Miguel de Mena y Letra Gráfica de Orlando. Porque una editorial es, yo te entrego un trabajo y entonces tú pones el corrector de estilo
y tú buscas una persona que a veces le cambian el título Sí. al autor. No, ese título no puede ser porque eso está muy feo. El título que va es este, que se vende más, que atrae. Sí, sí, O sea, ese es el trabajo y editorial. te arman el libro. Sí. Y aquí eso no existe. Aquí yo escribo eso, se lo llevo a José ahí en Búho, le digo, José, ayúdame, públicame eso, y eso no es, ¿tú entiendes? Sí. Entonces, pero claro, para llegar a eso tenemos que tener lectores. Si no tenemos lectores, ¿para qué el negocio? Entonces, si el Estado no se da cuenta, y el Estado es mucho, porque el Estado en la República Dominicana no es cualquier cosa, aquí todo el mundo trabaja en el Estado. Sí. Y los que no trabajan en el Estado hoy, trabajaron ayer. Sí. O sea, es la fuente de ingreso principal, ¿verdad? Y si no se preocupa por eso, bueno, pues las universidades deberían preocuparse por eso. Porque a la UAS no le costaría mucho hacer eso. Y si la UAS lo hace, las privadas tienen que hacerlo. Porque la UAS tiene 250.000 estudiantes y las otras universidades son de una matrícula de 10.000, 12.000 estudiantes. No, y que la UAS busca la manera de siempre tener profesores. Y tiene de hecho una planta de profesores. Porque muchos de los escritores que tenemos son de la UAS. Ya. ¿Entiendes? ¿Y qué hacemos con ese sistema de formación que se ha establecido alrededor de la UAS, en la que la fotocopia es el elemento de transmisión de conocimiento? El papá y la mamá de todo Sí. lo que se sabe. ¿Qué hacemos con eso? Eso es un negocio de supervivencia. O sea, pero ahora, cuando hay impresiones de 100 ejemplares, antes las ediciones eran de 1.000 ejemplares, sí. Pero ya eso cambió. Ya ahora, o sencillamente Amazon te imprime un libro si tú lo pides. Sí. Y te imprimen uno solo. Sí. Y ya. Pero las ediciones que se están haciendo en República Dominicana de libros son ediciones de 100, de 200 y de 300, nada más. ¿Cómo hacemos? Porque entre 10 millones de personas, que 300 personas te lean. Bueno, a mí me dijeron encuesta, el señor que estaba, cuando llegaron los 12 cuentos peregrinos de García Márquez. De García Márquez. Sí. Me dijo, eso fue un bestseller en la República Dominicana. Y yo le dije, ¿cuántos se han vendido? Y me dijo, 300. 300 fue un bestseller en la República Dominicana. Esas personas que tienen, para evitar eso de la fotocopia, yo lo que hice fue que todos los artículos que yo he escrito, que son de ciencias, porque yo a veces, tú sabes que tenemos tantos problemas que uno a veces no puede dejar de meterse en algo, como ahora que me estoy metiendo en esto de los libros. Sí, sí. Pero esos yo no los pongo. Pero todo lo que tiene que ver con evolución, con ciencia, con el virus, con esto, lo otro, yo tengo un blog para eso. Yo hice un blog y le digo a mis estudiantes, tengo tal cosa, está en el blog, es lectura obligatoria, porque es parte de la clase que estamos dando. Y el blog usted entra, baja y es gratis y no tiene que fotocopiarlo, lo lee en su celular y si lo quiere fotocopiar, si lo quiere printear, bueno, pues usted lo printea. Okay. Yo creo que el negocio de la fotocopia no tiene futuro. Tú sabes que en la UAS pasa, en las universidades pasa una cosa. Los profesores cogen 6 libros, le cogen un capítulo a este, uno a este, uno a este, uno a este, uno a este, los juntan, los fotocopian y ponen a la venta. A la venta. Un precio. Con su nombre como autor. Dios mío. Y eso es el 20%, el 20% de la nota es tener ese libro. Entonces, cuando tú tienes un profesor así, pues tú vas a la escalera, en la UAS, el libro, pero no le escribió ni siquiera una presentación. Nada. Y entonces, bueno. Eso es... él tiene un libro escrito, y ese es el libro del profe. El profesor está buscando más dinero, y los estudiantes tienen que comprarlo. Y bueno, ojalá lo lean, porque después de todo... Ojalá lo lean porque hay textos ahí, pero es una falsedad
Total. Total, Total. Eso es un robo Entonces, de la propiedad intelectual. Aquí, tú sabes que aquí los ladrones son los políticos, cosa que yo no creo. Aquí todo el mundo está. Aquí, yo le digo a un amigo mío, el dominicano que no engañó a nadie durante el día, tiene que tomarse un Valium para dormir tranquilo, porque duerme incómodo, porque no le fue bien. O sea... Es decir, hemos asumido en nuestro ADN, en la cultura dominicana, la trampa. La trampa. Porque hemos sido... Eso no está en el libro de Fernando Ferrán sobre el ADN del dominicano. No, porque hemos sido muy pobres. Trujillo, que hizo muchas cosas, o sea, aquí Colombo que dijo que destruyeran el Faro Colón. Sí. Yo digo, si seguimos así, tumbaremos el monumento de Santiago. Y tumbaremos los obeliscos. Porque fue Trujillo que lo construyó. Y fue el Palacio de Gobierno. Y el Palacio de Gobierno. El Palacio Nacional también. O sea que... no hay que destruir. Pero vamos a hablar de eso. Pero somos muy pobres, hemos sido muy pobres, porque el encerramiento que nos dio el siglo XIX y que nos dio Trujillo, y que nos dio Balaguer, porque aquí habían libros que no se podían traer cuando Balaguer. No. Había una censura. Sí. Y entonces... ni se podía traer al país. No. Porque en el aeropuerto te lo chequeaban. Sí, no, y te lo quitaban. Y te lo quitaban. Y entonces nos hizo pobres. Además de la pobreza económica que ya arrastrábamos. Y la gente tiene que sobrevivir. Así es. Y la prueba de que el dominicano sobrevive bien es Nueva York. En Nueva York tenemos 1 millón de dominicanos trabajando. La gente dice, sí, pero hay muchos tiguereando. Sí, pero tú vas al subway y te encuentras miles de dominicanos a las 5 de la mañana saliendo para su trabajo. Para su trabajo. No importa la temporada del año. No. Con nieve o sin nieve. Y nos mandan dinero de lo que cobran. Así es. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con José Ramón Albaine Pons. En un momento retornamos. José Ramón, muy agradecido de toda la reflexión que hemos hecho sobre el tema de la cultura, pero yo no puedo perder la oportunidad de hablar de la fisiología conductual. A propósito de dos cosas importantes. Uno, la influenza española, que es como se llamó a esa gripe española que mató a 60 millones de personas de 1918 en adelante y que fue pues la última gran pandemia que tuvo la humanidad. Y la pandemia de COVID-19 que ya ha matado a 5 millones, casi 6 millones de personas y que se ha expandido por todo el mundo. La gente en el confinamiento de 1 año y algo, bueno, pues también se ha desesperado. ¿Qué hacemos con el comportamiento, con la conducta humana que ya se resiste incluso hasta la vacunación con un fenómeno como este? Bueno, fíjate que aquí hemos abierto todo y ahora tenemos 700 casos diarios. Mientras que hoy leí que China, con 1.300, 1.400 millones, tuvo 100 casos diarios y cerró como 20 ciudades. Y uno dice, pero ¿estamos haciendo algo mal? ¿No estamos viendo el peligro? A mí me dijo un amigo, dice, sería bueno que el gobierno dijese, todo el que se enferme del virus vacunado, el gobierno corre por los gastos. Todo el que se enferme del virus por no vacunarse, se paga sus gastos. Porque resulta que tú no te quieres vacunar, quieres salir, quieres estar, quieres beber y cuando te toca y te enfermas, lo pago yo. Sí. Que vivo trancado en mi casa, que no salgo, que cumplo con todas las disposiciones, que me he vacunado. Mis impuestos pagan tu enfermedad que tú no quisiste cumplir para protegerte. Sí. Entonces, ¿se atreverá algún gobierno a decir eso? Yo lo dudo porque eso es política, pero deberían. Sí. Porque
no vamos a salir fácil de este virus. Porque imagínate, tenemos un país vecino que no se ha vacunado. No. Ni se está vacunando. Ni está pensando en vacunarse Ni de está tantos pensando. problemas que tienen esa gente. Entonces aquí, ahora estamos totalmente, mi hija estuvo por aquí y para irse, ella vive en los Estados Unidos y para volver a los Estados Unidos tuvo que mostrar una prueba ¿De PCR o una de vacunación? No, de PCR. De PCR. Ya. Porque ella está vacunada, se vacunó por allá, pero de PCR que de menos de una semana. Sí. Pero nosotros estamos abiertos, tenemos el turismo abierto, aquí puede venir todo el mundo sin nada. Hay que recordar que fueron turistas los que trajeron el virus. Acuérdate, fue una señora que vino de Italia y fue una fiesta que hubo en San Francisco. no, en Punta Cana, por allá, una boda, una cosa. Bueno, esa fue otra actividad. Sí, que fue al principio lo que... Y entonces, bueno, sí, es muy importante. Alguien me dijo, bueno, si se mueren los viejos, pues que se mueran. No puede ser. Y yo dije, bueno, no, eso no hay que empujarlo mucho, los viejos todos nos vamos a morir, o sea, no hay problema. Pero a veces me parece que entre la política y la economía, países como nosotros no le estamos poniendo la atención que deberíamos poner. Yo lo que veo es que hay un agotamiento de grupos etarios distintos con respecto a esto. Los mayores soportamos un poco más, pero hay jóvenes, adolescentes que están ya hastiados, cansados de las restricciones. No, yo creo que todos estamos cansados. Ahora yo salí hace 8 meses a ver lo que era un teteo. Y fui a un colmado de gente que yo conozco por donde yo vivo. Y había muchos muchachos. Y le digo al tipo del colmado, digo yo, ¿y quién está pagando toda esta cerveza? ¿Y quién está pagando todo este whisky? Porque si no hay trabajo, si nadie está trabajando, ¿de dónde sacan estos muchachos dinero para hacer eso? Y me dijo, ay, profe, no se preocupe, que todo eso está pago. Lo que quiere decir que fue una política de alguien o de algunos opuestos al gobierno, los que pagaban los teteos. Porque la gente dice, los teteos están bebiendo, ajá, y son gratis la cerveza. Y el whisky que se beben es gratis. No. Y la música que hay que poner, porque hay que traer, y los aparatos de música, ¿lo trajo alguien gratis? No. Eso tuvo un componente, vamos a llamar semipolítico, si tú quieres, para que se vea que no se respetaba, para que se viera que estábamos cansados. En realidad es verdad que estamos cansados. El presidente de la Organización Mundial de la Salud acaba de decir que la pandemia se terminará cuando querramos. Cuando querramos. Y yo creo que como país estamos bien, porque cuando tú ves la gente que se enferma aquí y ves en otros países, dices, pero ¿y qué será lo que pasa aquí que tenemos tan poca gente enferma? Sí. Cuando nos compara con los otros, son sí. miles. Y el número de casos activos igualmente se mantiene relativamente bajo. Y a mí me hubiese gustado que el gobierno, el Estado, se hubiese preparado, aprovechara esto para prepararse un poquito más con la medicina moderna. Porque no es posible que no tengamos aparatos para leer ADN. No hay. Ahora lo trajeron para el lío de... pero los técnicos que tenemos son técnicos entrenados hace 6 meses. Aquí no tenemos ningún científico bueno, tenemos un par de muchachas, pero están por allá afuera todavía. Que sepa trabajar con eso. Una cosa que en otras partes del mundo está en todas partes. ¿Te entiendes? Qué bien. Y nosotros, bueno, Cuba sacó una vacuna. Y yo digo, eso es una vergüenza, no para nosotros, pero para México, para Brasil, para Argentina, para Chile, que Cuba sacara una vacuna y ellos no. No. Fíjate que hay
disparidades. Sí, Sí. es compleja la situación, es muy compleja. Bien. Pero no se va, ahora es que en Estados Unidos van a vacunar la tercera dosis. Van a la dosis de refuerzo. Yo no sé si fue que nosotros nos atrevimos o nos usaron de experimento. Ojo, vamos a ver si no se mueren estos con 3 dosis y entonces nos la ponemos nosotros. Pero fue una decisión del gobierno. Sí, pero pudo haber sido porque recuérdate, yo siempre tengo un ejemplo. La pastilla anticonceptiva que se descubrió en el 1955 se probó en República Dominicana, en Guatemala y en México. Y cuando duraron un año dándoselo a mujeres de República Dominicana, Guatemala y México, entonces se aprobó en el mundo. Cuando vieron que no salieron muchachos con 8 patas, ni muchachos con 3 cabezas. Y yo me he quedado buscando, y le he preguntado a médicos que conozco, que son historiadores de la medicina y cosas, ¿quién dio permiso para que aquí se usaran las mujeres dominicanas como laboratorio para esa pastilla? Bueno, habría que buscarlo también en Guatemala y en México. Pero aquí, bueno, Trujillo, por supuesto que Trujillo tuvo que decir que sí, porque si Trujillo no dice que sí, no hay posibilidades. No hay posibilidades. Pero ¿qué se discutió y qué se dijo? Y yo no he encontrado respuestas. Entonces ahora me pregunto, ¿nos atrevimos a usar 3 dosis? Era que teníamos las dosis ahí y no sabemos qué hacer con ellas. Entonces, bueno, vamos a usarlas. Bueno, incluso le donamos dosis a Honduras y a... Porque, o sea, ¿cómo se dice? Y a Guatemala. ¿Cómo se dice? Se termina el periodo de vencimiento. Sí, el vencimiento, sí. Vencen. Y bueno, aquí nos atrevimos con las 3 dosis, por lo menos para la persona adulta. José Ramón, muchas gracias. Muy agradecido de tener esta conversación contigo sobre cada uno de los temas que hemos abordado. José Ramón, como ya hemos dicho, es doctor en ciencias biológicas con especialidad en fisiología animal y humana, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y articulista en Acento, en donde escribe sobre diferentes temas vinculados con las ciencias. Déjame decir algo para que se sepa. Yo no tengo absolutamente ningún interés ni nada que ver con lecturas, con libros, con librerías, con literatura. Esa no es mi área de actividad. Yo simplemente creo que eso enriquece y que eso aporta. Porque si me pongo a hablar de la biología, ahí sí digo yo que sí, que es importante, que sí, porque es lo mío, ¿me entiendes? Así es. Muchas gracias a José Ramón Albaine Pons por esta conversación. Y gracias a ustedes por participar de ella. Es un documento importante para todos los que quieran reflexionar sobre la cultura, la lectura y la relevancia de la literatura universal en todo esto, en el pensamiento humano. Qué bien. Hasta luego.